Buenos días a todos, bienvenidos otra vez a INRIA Chile, qué gusto ver esta salita otra vez llena. No puedo decir como cada jueves porque solemos cambiar los días de los INRIA Talks, pero me da muchísimo gusto que hayamos vuelto a coger el ritmo y que estemos nuevamente aquí con una de nuestras nuevas ediciones de los INRIA Talks, esta vez con un invitado muy relevante. Tengo mucho gusto de tener aquí a Carlos Jerez, que actualmente es investigador asociado de INRIA Chile, pero que tiene una larga trayectoria también de vinculación con Francia, porque Carlos hizo el doctorado en la École Polytechnique. Entonces nos da muchísimo gusto además que entre otras cosas esté vinculado hoy a INRIA Chile. Tiene además una trayectoria importante por Europa y ahí nos las va a contar, espero, en un primer slide. No sé si lo tienes, pero ya lo contarás. De dónde ven este slide tipo que siempre hacemos todos los investigadores de aquí salí y aquí he estado y un poco que explique toda la trayectoria y si no lo tienes pues ya lo cuentas. Pero creo que es bastante relevante un poco, como les decía también cuando presenté la charla de la semana pasada, que tiene que ver un poco cómo nos posicionamos y cómo posicionamos también la investigación que hacemos de excelencia dentro de los ejes también que va a tener el Centro Binacional Franco-Chileno de Inteligencia Artificial. Y en este caso, la investigación que hace Carlos y que nos va a presentar un poquito hoy, de hecho, cuando me dio tres títulos de charlas, elegimos esta, pero realmente la investigación va mucho más allá de la charla que presenta hoy y se inscribe en el área, en el eje prioritario de AI para la ciencia, AI for Science, Science for AI, y ahí eso tiene como muchísimas derivadas también en el trabajo que se está haciendo aquí también dentro de INRIA Chile con algunos de los investigadores jóvenes que tenemos, en este caso Paul. Así que, sin más, quiero darle la bienvenida a Carlos, que además tiene una larga trayectoria también en Chile, habiendo sido, teniendo otros puestos súper importantes. Y para mí es un gusto también que esté siendo parte de la familia de INRIA Chile. Así que, Carlos, bienvenido. ¿Se escucha? Bien. No, muchísimas gracias, Nayar, Luis, por esta invitación. Estoy realmente muy contento de estar eh, en INRIA, que siento que siempre he estado vinculado con INRIA, Francia, incluso con Chile, cuando se instaló en sus inicios en la Católica, donde fui profesor. No tengo el slide con todo esa larga trayectoria que me hace añadir algunos años más en mi vida, pero para darles muy brevemente una idea, yo soy ingeniero industrial, mención eléctrica de la Católica, después hice un magíster en la UC, también hice un magíster en École Polytechnique, doctorado allá, después hice un postdoctorado en el ETH de Zúrich, y de ahí volví como profesor del Departamento de Eléctrica a cargo de Ingeniería Matemática en la Católica el 2011. De ahí armé el programa de Ingeniería Matemática y Computacional, Ingeniería Matemática Computacional. El Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional también lo armamos durante el periodo que estuve allá y luego tuve la oportunidad de dirigir la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Adolfo Ibáñez hasta el 2022, donde fui profesor hasta hasta este año. Y ahora último vengo regresando de Inglaterra, donde estuve haciendo un sabático. Así que ese es como súper rápido. Fui director ejecutivo de la Fundación Data Observatory. De hecho, tuve que abrir la primera cuenta bancaria, tuve que armar todos los procesos de poder crear esa institución que sigue andando por lo que sabemos. Y hoy tengo el placer de contarle uno de estos temas que le ofrecí a Nayat para el día de hoy. En este caso, voy a hablar de lo que es cuantificación de incertidumbre en el contexto de electromagnetismo computacional. Voy a explicar qué es cada término, no se preocupen. Y sí quería darles una visión más general quizás de mis áreas de investigación. Esto, a ver, está agarrando el cursor, no se está moviendo. Resistencia, adelante. No está agarrando, ahí sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, aquí hay un slide que muestra un poco dónde me he movido yo hasta la fecha.
El centro, básicamente, es como mi core, mi núcleo de trabajo, lo que es modelamiento matemático, análisis numérico, técnicas de cuantificación de incertidumbre, lo que es computación científica, para desarrollar qué o para aplicarlo a qué. Y aquí puse varias figuras para modelar generalmente problemas de propagación de onda. eh, con aplicaciones de distinta índole, desde lo que es por el trabajo que hicimos con Gerardo Silva en absorber energía más del solar en un espectro mucho más amplio que el que genera hoy el efecto fotovoltaico. He trabajado con gente en temas de biomedicina, modelando cómo los campos electromagnéticos pueden afectar células y cómo eso puede ayudar a generar tratamientos para el cáncer, o incluso un proyecto que ha generado mucho impacto en sustentabilidad, que es cómo absorber de mejor manera el agua de la niebla costera para poder captarla utilizando efectos básicamente de cargas electrostáticas, absorber esa agua y aumentar la eficiencia de esos captores o esos sistemas de recolección de agua de niebla en un 60%. Pues también he trabajado en temas de radares, tuve la oportunidad de trabajar con Thales en el radar del avión de guerra Rafale en algún minuto. No les puedo contar mucho más porque es secreto de Estado, no, pero tampoco me quisieron contar mucho a mí. Y aquí a la derecha les muestro un gráfico básicamente de aplicación de lo que va a ser parte de la conversación hoy día de propagación de ondas en medios heterogéneos o en medios donde yo no sé exactamente dónde están las fronteras de ese mismo medio o los parámetros de ese material. Y aplicaciones van a haber montones, les voy a contar durante la charla. Entonces, y en el círculo del intermedio hay ciertos términos quizás más de análisis numérico, quizás más especializados, que sirven para, desde ese núcleo amplio, darle algo más específico a cómo y qué técnicas utilizar. Esto es como qué herramientas, qué útiles me pueden ayudar para poder resolver los distintos problemas. Entonces, la charla de hoy se va a focalizar sobre todo en lo que es difracción electromagnética y en el contexto de cuantificación de incertidumbre, y van a aparecer distintos conceptos, eh, elementos finitos, elementos de frontera, un concepto medio extraño que es el holomorfismo de forma, que significa que las perturbaciones de las formas o de los objetos que estoy viendo, cuando yo los analizo como un map, o sea, como una función, perturbación de dominio hacia la solución del problema de Maxwell, son holomorfos, quiere decir que la dependencia es muy, muy, muy suave y que puedo ahorrar una cantidad de cálculos muy importante, que además eso me va a justificar, por ejemplo, la utilización de redes neuronales para poder simular de manera eficiente estos problemas y algunas aplicaciones que están por ahí dando vueltas. Entonces, partamos. ¿Qué es cuantificación de incertidumbre para electromagnetismo computacional? Bueno, en general lo que busca la cuantificación de incertidumbre es algo que hacemos todos los días en realidad. Tratamos de identificar, modelar y propagar y analizar las incertidumbres en nuestros modelos, tanto matemáticos como computacionales. Cuando yo hago un modelo, inmediatamente estoy haciendo una abstracción. Hoy justo venía escuchando la radio y un programa, no sé por qué, está escuchando algo financiero, y alguien dice, ¿y tú crees que la IA y los modelos nos podrán permitir modelar el valor del dólar en los próximos meses? Y la respuesta, bastante sabia, la persona te dice, depende de tantas cosas que es muy, muy, muy difícil armar un modelo de largo plazo del valor del dólar porque depende de infinitas cosas. Entonces, ¿qué trata uno en cuantificación de incertidumbre? Es tratar de decir, bueno, ¿qué es lo que sé? ¿Qué es lo que sé que no sé muy bien? Y la más pregunta es, ¿qué es lo que no sé? ¿Ah? Hay una frase de un general de la Armada Americana que decía eso. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Es obtener lo que llamamos cantidades de interés para poder hacer predicciones robustas. Cuando nos dicen que hay 50% de probabilidad de lluvia, no significa que la mitad del día va a llover, la otra mitad del día no va a llover. ¿Ah? Lo que significa es que los modelos están diciendo que en promedio, con todas estas incertidumbres, el 50% de esas simulaciones diría que estaría lloviendo. ¿Ya?
Yo creo que a veces nos confundimos con esas cosas y sobre todo en contextos de volatilidad, incertidumbre, ambigüedad, lo que es poder tomar decisiones controlando lo mejor posible o conociendo de lo mejor posible la incertidumbre es relevante. ¿Por qué esto en el contexto del electromagnetismo? Porque nuestras vidas están hoy muy electromagnetizadas. ¿Qué significa eso? Hoy usamos celulares, usamos computadores, radio, televisión, todo lo que estamos haciendo en este minuto, esto se está proyectando aquí, todo utiliza energía eléctrica y de alguna manera el diseño de esos productos que estoy utilizando tienen que ser robustos, no puede ser, algunos más antiguos como yo se acordarán que cuando uno pasaba por un auto con la señal celular debajo de una línea de alta tensión, el celular empezaba a tener alguna interferencia, o se acordarán los primeros autos eléctricos pasaban debajo de esas mismas líneas de alta tensión y el auto se paraba o no funcionaba de manera correcta y eso tenía que ver con la robustez justamente del sistema. Un computador tiene una infinidad de subcomponentes dentro del mismo. ¿Cómo es posible que no empiecen a interactuar entre ellas generando ruido y dañando el desempeño de ese producto? Y para darles un ejemplo, les voy a contar el ejemplo del microondas. Todos conocen lo que es un microondas. Hay, a la hora de producirlo, problemas en la... No todos los días se produce exactamente el mismo microondas que yo diseñé, porque las máquinas van cambiando, temperatura, el microondas va envejeciendo, y en el caso de, por ejemplo, lo que les contaba, el avión de guerra o experimentos muy caros, yo no puedo estar simulando esto físicamente, entonces quiero tratar de simular esto de manera importante. Entonces, si yo diseñé bien mi microondas y lo opero bien, sé que voy a estar calentando la comida y después de esto esperamos almorzar, quizás tendremos hambre y queremos que el microondas funcione. Pero ¿qué pasa si tienen niños chicos que de repente agarran un bat de béisbol por alguna razón muy extraña y le pegan al microondas? Ojalá no hagan eso, pero cambian la forma de mi microondas, probablemente no va a funcionar a la longitud de onda que yo quería, no va a funcionar con la misma, o a lo mejor no va a funcionar derechamente, y puedo tener un pequeño problema. Ahora, esto es para motivar un poquito por qué necesito esto. Vayamos con un ejemplo muy concreto aquí en Chile, en el cual estuve trabajando con la gente del Centro de Astroingeniería en la Católica, donde donde tienen el radar, perdón, el radar, el telescopio cosmológico de Atacama, con el que tratan de observar la radiación del Big Bang, y esto está a 4.000 y tantos metros de altura. Durante el día hay variaciones de temperatura de orden de 30 grados, tienen esos espejitos que se ven ahí, que se conectan como un mosaico y que tratan de captar la señal muy tenue del Big Bang. Y resulta que durante el día se van a generar interferencias, se van a generar perturbaciones en la forma de este telescopio que yo de alguna forma tengo que poder cuantificar porque si no voy a creer que de repente el Big Bang no es tan anisotrópico o homogéneo como yo esperaba y eso me va a hacer dudar todas las teorías de cosmología porque efectivamente hay un problema acá. Entonces, ¿cómo corrijo esto? ¿Cómo modelo esto? ¿Cómo cuantifico el efecto que esto va a tener en el problema? Otro ejemplo concreto les contaba con don Gerardo Silva, está aquí presente, cómo diseñamos celdas termofotovoltaicas que a la hora de producirlas, sabemos que van a haber errores de fabricación, que no va a ser exactamente como está diseñado a la izquierda, sino que va a ser algo quizás perturbado. ¿Cuál es el efecto que eso va a tener en mi simulación, en mi desempeño del producto? ¿Cuán robusto es? Y luego, por ejemplo, el problema inverso, que es a través de información que yo capto, tratar de identificar la forma del objeto que está detrás cuando hay ruido, ya que es básicamente el problema de las imágenes médicas o el problema de radar o tratando de hacer eh, problemas geológicos de detección de fallas o de acuíferos o de yacimientos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con cuantificación de incertidumbre en el dominio? Es tratar de calcular momentos estadísticos, la esperanza, la covarianza, etcétera, de cantidades de interés que aparecen de un problema de Maxwell, un problema electromagnético, con formas inciertas.
Entonces aquí ven una forma en negro, que es como el dominio nominal, y después resulta que en la práctica va a haber un dominio que es una realización de ese dominio en un espacio de probabilidad. Entonces vamos a modelar esto utilizando matemática, por supuesto. Vamos a decir que va a haber una familia de dominios posibles en un espacio de probabilidad razonable, que no necesariamente significa gaussiano, a pesar de que a todos nos gustan las gaussianas, pero gaussiano significa que existen colas muy largas y que si mi microondas se perturba de manera infinita, voy a tener un microondas infinitamente grande. Sería raro. Entonces hay que entender eso bien. Vamos a suponer que existe una esperanza que es igual al dominio que yo diseñé. Y después voy a considerar dos tipos de perturbaciones, pequeñas perturbaciones y grandes perturbaciones. Y ahí está un poco la expresión de las cantidades de interés, donde vamos a querer, por ejemplo, obtener momentos estadísticos de un funcional G sobre el campo eléctrico E en el espacio de probabilidad correspondiente, y esa es una integral de muy alta dimensión generalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo meto eso a un computador de manera inteligente? ¿Por qué es tan difícil este problema? Bueno, vayamos descorticando el problema de modelización. Por una parte, tengo un montón de parámetros, las formas, los parámetros físicos, a bajo temperatura, otras cosas que pudieran aparecer, la permeabilidad, la permitividad. Voy a usar una ecuación diferencial parcial o una ecuación integral. Voy a incluir condiciones de borde, voy a suponer ciertas cosas sobre esas condiciones de borde. Después voy a agarrar eso y lo voy a discretizar y lo voy a tratar de meter a un computador porque no lo puedo resolver de manera exacta. Y voy a resolver mi sistema lineal, porque al final del día lo que sabemos hacer es álgebra lineal. Y con eso voy a obtener mi cantidad de interés. En Maxwell pasan todos los problemas que uno se puede imaginar. Primero, me van a dar una topología, una forma, una estructura geométrica, pero los campos electromagnéticos tienen que respetar cierta estructura fundamentalmente. Y eso es lo que llamamos el complejo de RAM. Significa que a pesar de que a todo el mundo nos enseñaron que el campo eléctrico es un vector y el campo magnético es otro vector, o la inducción magnética es otro vector, en realidad son cosas que tienen unidades distintas y no representan exactamente lo mismo. Pueden aparecer cosas extrañas como campos armónicos. Si, por ejemplo, estoy analizando un toro, lo que va a pasar es que no solamente voy a tener campos solenoidales, voy a tener en una dirección, voy a tener en el otro, y voy a tener soluciones que también tienen ciertas condiciones sobre la divergencia. Y necesito que al momento de discretizar yo pueda preservar ciertas estructuras. Esto va a ser muy importante cuando pensemos incluso desde un punto de vista de redes neuronales, qué es lo que yo tengo que forzar para estar seguro de que físicamente lo que se me está entregando tenga sentido. Voy a tener problemas con eh, si es que los operadores tienen signo o no, si son positivos, si son negativos. Incluso puede ser el caso que no tengan un signo y eso tiene ciertas consecuencias desde el punto de vista matemático. Hay otro problema que es cuando la frecuencia, tengo mi problema de Maxwell, las ecuaciones de Maxwell, y tiro la frecuencia a cero, hay un problema que se llama el breakdown o el quiebre de la pequeña, o sea, de baja frecuencia, que genera dolores de cabeza. Pasa lo mismo cuando ahora veo la alta frecuencia, me muevo en alta frecuencia y lo que va a pasar es que esto va a ir generando problemas de polución, las soluciones no van a ir siendo capaces de captar las oscilaciones del modelo y eso me va a generar un costo altísimo desde el punto de vista computacional. ¿Qué puedo hacer para eso? Estamos hablando de un problema 3D, Maxwell, o sea, Maxwell 2D es lindo, pero no es Maxwell. Y los problemas que estamos tratando de resolver son de tres dimensiones. Estamos hablando de al menos billones o miles de millones de grados de libertad para poder hacer cosas relativamente razonables. Imagínense esto en el contexto de diseñar aviones, de diseñar dispositivos, etcétera. Y supongamos que pasé todos esos obstáculos, agarré todo eso y ahora lo pongo en un computador para hacer una resolución del problema del sistema lineal y voy a usar un solver iterativo y lo que puede pasar es que el solver no nunca converge a ninguna solución. Entonces tengo que precondicionar el sistema. Y luego, digamos, tengo todos estos problemas para un caso y ahora quiero resolver esto para
miles de casos porque quiero probar miles de combinaciones de parámetros, quiero probar distintas formas, quiero probar muchos problemas y eso por supuesto que me hace muy feliz porque soy matemático y me gusta resolver problemas. Entonces aquí me entretengo. Y para darles una visión un poquito más concreta, acá tienen un sistema de Maxwell bastante sencillo, donde voy a asumir que la dependencia temporal es armónica, significa que la exponencial de I omega t como dependencia temporal, y eso me permite básicamente describir el problema en función de la frecuencia. Supongo que los parámetros están en algún espacio razonable, L2, L infinito, que dice que la energía es acotada y que los parámetros no se disparan para valores muy locos. Si yo reemplazo una ecuación en la otra, haciendo el cambio que está ahí señalado, lo que hago es generar un problema de segundo orden, donde está el rotacional de rotacional. Y supongamos un problema muy sencillo, este es el problema del microondas. Literalmente este es el problema del microondas más sencillo que uno puede imaginar. Y voy a poner una condición de Dirichlet, que es básicamente decir que la componente tangencial del campo es igual a cero en el borde del dominio. Para dormir bien, un matemático necesita formalizar esto en sus espacios funcionales, porque si no, estamos con un problema. Y entonces, aquí lo que necesito es que la energía sea finita, no solamente del campo mismo, sino de su rotacional. Y por eso está este espacio acá. No se preocupen si no lo entienden muy bien, pero esto es solo para poder formalizar esto y poder darle un sentido a dónde va a quedar bien escrito o bien planteado el problema. Entonces, ya con este problema que está bien planteado, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si ahora el dominio está cambiando? O puede ser que cambie en el tiempo sin que yo sepa exactamente cómo, o el dominio esté estático, pero solamente no tengo toda la información para saber exactamente cómo va a estar al momento de observarlo. Entonces, lo que voy a hacer es mapeos. Lo que voy a decir es que voy a poder construir, para poder abordar esto, voy a suponer que existe una forma de agarrar el dominio nominal y mapearlo a un dominio perturbado. Esa perturbación del dominio tiene ciertas propiedades, no puede ser cualquier locura, y por eso le exijo que sea continua una vez y que su derivada esté controlada, que sea Lipschitz. Y ese parámetro omega ahí lo que refleja es que esto puede ser aleatorio. Voy a mirar el tiempo para no... Ah, no tengo el tiempo. Pero ustedes me van diciendo, por favor. El problema entonces lo voy a colocar en un dominio, si se fijan en rojo, ese es el dominio físico, la realización, mi microonda perturbado, por así decirlo. Y lo que quiero es obtener el campo eléctrico o alguna cantidad que depende del campo eléctrico en función de ese dominio que en realidad es una familia de dominios que puede estar perturbado de una u otra forma. Entonces, lo que vamos a hacer, gracias a estos mapeos de dominio, es decir, no estemos cambiando el dominio a cada rato, porque mallar un dominio es muy costoso, meter todo eso, hacer el proceso de visualización de ese mallado, y no pensemos en un cubo, pensemos en un avión que quedó perturbado en una parte muy discreta, muy pequeña, no la vi, ¿cómo eso me va a afectar? Entonces lo que vamos a hacer son mapeos, y no cualquier mapeo, sino un mapeo que conserve las propiedades de energía finita, tanto para el rotacional como para el campo. Y entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar vamos a trasladar el problema del dominio que ahora quedó fijo en verde, ese dominio lo hago una sola vez, pero ahora los parámetros del problema son los que dependen estocásticamente. Entonces, no free lunch theorem, como dicen, no hay almuerzo gratis. ¿Ah? O como dice el profesor Kurz, conservación de la miseria. Pasé, de, pasé del problema de tenerlo en el dominio, ahora traslado el problema a los parámetros. ¿Cómo resuelvo eso? Y como ven, las fórmulas son bastante feas, hay unos determinantes, unas matrices inversas y qué sé yo. Todo eso tiene que tener sentido. Entonces la pregunta es, ¿ganamos algo? Por supuesto que sí, si no estaría dando esta charla, pero déjenme convencerlo. Lo primero es que al hacer ese mapeo, seguimos conservando la estructura fundamental de las ecuaciones de Maxwell, que es muy importante para garantizar que la física se está respetando y que no estoy introduciendo soluciones que no son físicas. Y eso es muy importante y esto es un típico error que pasa a veces debajo
del radar, por así decirlo, eh, para conservar las buenas propiedades del modelo matemático y conservar que la física se esté realizando. Lo segundo es que uno puede demostrar que si yo, como les decía antes, mapeo el dominio a la solución y veo eso como una función, donde los parámetros son las formas del dominio, o los parámetros en este caso de la permitividad o la permeabilidad, la solución depende holomórficamente de esto. Y eso, que suena, la palabra holomorfa es como una cosa que da susto por sí mismo. Pero lo único que quiere decir eso es que yo perturbo un poco los parámetros y la verdad es que la solución no va a cambiar tanto. No quiere decir que no cambie, pero no va a cambiar tanto. Y que si yo incluyo una infinidad de parámetros, en realidad la dependencia de esos parámetros va decayendo exponencialmente y uno puede controlar a qué velocidad van decayendo esas dependencias. Y ahí hay un primer artículo que ya tiene sus años, que ha sido bastante citado, porque lo que permite es decir, señor, usted puede hacer cosas relativamente eficientes, o no relativas, muy eficientes para poder simular esto sin preocuparse de que vaya a caer en un caso no físico o tenga que hacer un muy alto costo computacional. ¿Qué pasa al hacer esto? Que al mismo tiempo yo estoy cambiando la geometría original, física, y la estoy traspasando a un modelo nominal. Ese dominio nominal en teoría muy tradicional de elementos finitos me va a generar lo que se llaman los crímenes variacionales. No son crímenes de amor, son crímenes matemáticos. Lo que significa esto es que yo, cuando discretizo una forma, ya estoy haciendo una aproximación de la forma original. Y cuando estoy resolviendo el problema de elementos finitos o el que sea, lo que estoy diciendo es, yo ya me estoy aproximando. ¿Cuánto me va a afectar esa aproximación? Lo segundo es que cuando yo estoy usando un computador, estoy integrando, y al integrar, lo que va a ocurrir es que yo tengo que aproximar numéricamente esa integral. Y todos sabemos que al integrar numéricamente no siempre voy a encontrar la solución exacta. Entonces, o las integrales no van a estar calculadas de manera exacta. Entonces, para poder avanzar, tuvimos que demostrar, uno, que esos crímenes eh, se cometían, porque no queda otra, pero que tenemos control sobre ello. Y de hecho, en un paper con Rubén Elwin, que está haciendo su postdoc en Alemania, demostramos básicamente que lo que aparecía en una conjetura, un libro de un autor muy famoso en electromagnetismo computacional, efectivamente se cumplía. Y además daba mucho más detalles respecto a eso. ¿Qué hicimos después? Bueno, tienes tu problema ahora en un dominio fijo, ya sabes controlar tus crímenes variacionales, pero ahora hay que generar realizaciones como un Monte Carlo o distintos sabores de Monte Carlo o mejoras sobre Monte Carlo para poder obtener los parámetros o las cantidades de interés del problema. Y eso, hay un par de papers bueno, uno está ese y después está este otro, donde en el fondo lo que decimos es, usted puede agarrar su problema de Maxwell en, en estos dominios inciertos, si usa esta técnica de mapeo del dominio del caso real, físico, a un caso nominal, y sabe cómo hacer ese mapeo, no estoy diciendo que eso sea fácil, pero si sabe cómo hacerlo, usted puede estar tranquilo que puede aplicar cualquiera de las técnicas de cuantificación de incertidumbre modernas, cuasi Monte Carlo, multilevel Monte Carlo, donde en el fondo lo que tratamos de hacer es mejorar la velocidad de cálculo para no tener que simular esto infinitas veces. Eh, Esta parte quizás voy a ir un poquito más rápido, pero está este mapeo conforme, que esa es la terminología correcta, un mapeo conforme que me permite mantener las propiedades del problema y variacionalmente, ¿no? Lo que estoy tratando de resolver es ahora en este dominio de gorro, que se mantiene fijo, pero donde lo que va cambiando son todas las cosas que dependen de la parametrización T. Sí, las parametrizaciones las describo en torno a una base que decae de una cierta forma, yo puedo obtener cotas muy eh,
justas o muy bien armadas respecto a cómo las perturbaciones van a influenciar la solución. Y lo que está tratando de decir este slide, que quizás no voy a alcanzar a verlo completo, pero lo que está tratando de decir es, yo puedo crear una base de perturbaciones, igual que un Fourier, yo hago una base de Fourier para poder describir una señal. Yo hago lo mismo ahora respecto a las perturbaciones que yo puedo obtener, y eso, dependiendo ahora de los parámetros, de cómo decae la, la, la base misma que yo defina, que eso es, de cierta forma, elección de quien me está modelando el problema, y en función de cómo distribuyen esos parámetros Y, J, son donde yo transfiero ahora la estocasticidad, yo puedo estar tranquilo que esto va a tener estas extensiones holomorfas y esto va a poder ser sometido a las técnicas que le estaba mencionando antes. Un pequeño detalle quizás acá. Tengo, imagínense, yo agarré el dominio que quería simular con un cierto nivel de discretización y quiero calcular la cantidad de interés en, en respecto al espacio de probabilidad por esa integral que está a mano izquierda, que está azul. Esa es una integral que, tal cual está escrita, significa que es esa exacta. Entonces, lo que quiero es poder pasarla a algo que computacionalmente pueda hacer. Lo que voy a hacer entonces es reemplazar eso que está en azul, esa integral, por una suma finita, donde voy a ir tomando realizaciones de este problema. Y lo que yo puedo ver es que tradicionalmente un método de Monte Carlo sabe, yo sé que si tomo 10.000 muestras voy a lograr un 1% del error. Pero si hago ciertas mejoras en cómo elijo los puntos, yo puedo obtener tasas de convergencia más rápidas. Quizás esto lo podemos ver más en detalle los que pregunten, pero aquí hay un ejemplo muy sencillo donde estamos tratando de ver un funcional que resulta de resolver un problema de Maxwell en un cubo que le quitamos un pedazo, un cubo cortado en 8 pedacitos y le sacamos la tapita de arriba y la perturbamos estocásticamente con parámetros que distribuyen en términos 1 y 1 y una serie infinita de eso. Y lo que vemos es que la convergencia efectivamente respeta los teoremas que le mostré antes, no entro tanto en esto, pero si yo hago Monte Carlo, caigo en la línea que está arriba, si hago otras técnicas más rápidas, pues la convergencia es mucho más rápido para la misma cantidad de evaluaciones de este problema. Piensen que cada vez que estoy haciendo esto, estoy resolviendo un problema de Maxwell, que puede tener 1.000 millones de variables. Entonces, esto no se corrió en un laptop, lamentablemente. Me hubiera encantado hacerlo, pero esto tuvo que correr en un supercomputador, con una infraestructura de high performance computing. Aquí estamos suponiendo que el error de la aproximación, de la discretización es pequeño. Pero si yo hago el estudio del error de esto, lo que tengo es el error geométrico de la aproximación, de la discretización que estoy tomando, más un error que depende del sampleo del espacio de probabilidad que estoy haciendo. Y lo lógico es que yo elija el sampleo de manera tal que se conecte con el error geométrico que estoy teniendo. Y si se fijan, eso me va a generar una tasa de sampleo que va del orden de h, que es h el parámetro de distribución, menos k, que es lo que estoy utilizando, dividido por alfa, que es la tasa del método que estoy utilizando. Y eso significa que si estoy haciendo un solo problema de Maxwell, que tiene del orden de h puede ser 0.00001, elevado a la menos 3 es un número grande. Significa que tengo que hacer todo ese trabajo computacional que está ahí abajo. O sea, menos 3 alfa más k, yo sé que eso no se va a entender muy bien, pero lo que quiere decir es que yo computacionalmente tengo que gastar mucha energía para poder resolver este problema. ¿Cómo puedo hacer esto de manera más inteligente? Es haciendo lo que se llama métodos de multinivel, donde lo que hago es jugar entre es ir resolviendo en niveles más gruesos geométricamente e ir corrigiendo poco en niveles mucho más finos para poder garantizar un mismo nivel de error con un mucho menor trabajo computacional.
estamos en la época de la sustentabilidad, tenemos que preocuparnos del uso de la energía. Entonces, bueno, voy rápido, vamos a tratar entonces de aproximar esa integral en el espacio de probabilidad omega por algo que es grosero, una aproximación mucho más grosera, pero con correcciones que son de mayor orden y que van a hacer eh, que yo converja mucho más rápido y que los errores geométricos de alguna manera puedan ir siendo em, eh, mejorados o tomados en cuenta de mejor manera por parte del método de resolución de estocástico. Entonces, esto para darle, quizás el ejemplo más interesante es esta tabla que está aquí abajo, ahí están los resultados si les interesa. Eh, un problema con 700.000 grados de libertad, que es el nivel 5. si yo hiciera Si yo hiciera esto a la bruta, un single level, lo que estaría haciendo es resolver el problema de 700.000 probablemente unas 10.000 o 15.000 veces, que es mucho trabajo, y puedo lograr el mismo error, así resolviendo ese problema de 700.000 grados de libertad solo 9 veces, pero 11.000 veces con un problema que originalmente tiene 300 grados de libertad. 323. Eso lo que quiere decir es que yo puedo hacer un trade-off entre discretización y cantidad de evaluaciones de los parámetros estocásticos que estoy haciendo. Y ahí vemos las curvas que básicamente muestran que esto funciona. No voy a entrar mucho más en detalle, si quieren podemos verlo, pero básicamente el mismo funcional anterior, pero ahora estoy mostrando que el trabajo en un caso se reduce en un orden 2 de magnitud respecto al trabajo anterior, y eso, por supuesto, piénsenlo desde el punto de vista de diseño, piénsenlo desde el punto de vista de consumo energético, piénsenlo desde el punto de vista de lo que estoy tratando de hacer, es algo bueno. No sé si tengo tiempo para esto. ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer en el caso de pequeñas perturbaciones? Porque acá las perturbaciones pueden ser muy amplias y efectivamente em, no puede que no sea la mejor forma de actuar cuando las perturbaciones son pequeñas. Piensen en el caso, por ejemplo, del telescopio. Sería raro que el telescopio de repente se deformara completo y yo esté tratando de calcular el Big Bang a partir de una cosa que se deformó completamente. En el caso de pequeñas perturbaciones, trabajo con el investigador Paul Escapil y con el profesor Christoph Schwab en Zurich, que, donde la teoría la hicimos el 2017 y recién el año pasado pudimos publicar los resultados numéricos porque éramos incapaces de poner eso en un computador hasta que Paul hizo unos esfuerzos titánicos para lograr eso. Eh, la idea aquí es un poquito distinta, pero se mantiene el concepto de un mapeo del dominio nominal, del dominio ideal que yo tengo al dominio perturbado estocástico. De nuevo, ahora puse un pequeño parámetro t porque lo que vamos a hacer es que ahora la perturbación es pequeña y esa pequeñez la vamos a medir en ese parámetro t. Vamos a pedir que nuevamente hayan ciertas propiedades de biyección, o sea que yo pueda ir del problema perturbado al problema en el dominio original, que pueda, y esto sí es diferente en el caso anterior, o parcialmente, que es que yo pueda hacer lo que se llama cálculo diferencial o diferenciales de forma. O sea, voy a tomar la derivada del, de la solución respecto a la forma. No es la ecuación diferencial parcial, sino estoy diciendo este problema que resuelve esta ecuación diferencial parcial, Maxwell, yo ahora voy a tratar de derivar o entender cómo infinitesimalmente varía cuando yo infinitesimalmente varío la forma de ese mismo campo. Y eso invoca lo que llaman las derivadas de forma. Entonces, vamos a hacer básicamente lo que haríamos en cálculo 1, que es Taylor. ¿Se acuerdan de la expansión de Taylor? La expansión de Taylor básicamente lo que dice es que yo voy a aproximar el valor de una función cercano a el cero o al punto donde yo quiera, perturbando muy poquitito y generando una linearización del sistema. Y eso es lo que vamos a hacer en este caso. Entonces voy a escribir el campo electromagnético como un campo, la solución del campo nominal, más una corrección que viene de la derivada de forma multiplicada por t, y después voy a tener, yo sé que voy a tener un error de orden 2 porque estoy linearizando, pues. No voy a olvidar de ese error. Y hay un señor muy antiguo, hace más de 100 años, que dijo, hay una buena noticia, que es que el problema
problema nominal y el problema de la derivada de forma resuelven exactamente el mismo problema de ecuación diferencial parcial, pero lo único que va a cambiar son las condiciones de borde. Significa que yo puedo utilizar el mismo solver para resolver tanto el problema nominal como el problema de la derivada de forma, cambiando solamente el lado derecho. El problema es que aquí estamos tratando de resolver un problema que es de scattering, o sea, de difracción en un dominio infinito. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para resolver esto? Bueno, puedo usar lo que se llama en el caso del electromagnetismo la Electric Field Integral Equation, EFI, o la ecuación integral de campo eléctrico, o una formulación que se llama PMCHWT por toda la gente que más o menos llegó a lo mismo hace 30, 40 años atrás, 40 años atrás. Entonces, lo interesante es que voy a utilizar el mismo set de ecuaciones integrales en este caso. Voy a reducir el problema, en vez de un problema volumen, lo voy a reducir a un problema de frontera. Eso, no free lunch, conservación de la miseria. Yo pasé de un problema donde claro, era tridimensional, pero las matrices que se iban a generar eran locales, o sea, las matrices iban a ser, perdón, iban a ser ralas o sparse. Al pasar a un problema en ecuación de integral, lo que estoy haciendo es generar interacciones no locales y lo que se va a crear es una matriz densa. Y no es porque psicológicamente tenga problemas, solo que todas sus entradas están pobladas. ¿Ya? Entonces tengo que pensar cómo resuelvo eso. Lo interesante de este modelamiento es que ese T sub k, que es básicamente el operador que yo elija, que depende del número de onda, actuando sobre la corriente en la superficie del objeto, va a ser igual a algo que depende estocásticamente, pero el operador mismo es determinista. El operador no depende, a diferencia del caso anterior, en este caso, el operador no depende de la estocasticidad. Y entonces yo puedo hacer un truco muy simpático, que es que yo puedo intercambiar momentos estadísticos con el operador. En la primera ecuación tomo la esperanza de la ecuación completa y básicamente me queda una ecuación absolutamente determinista. En el segundo caso, voy a tomar el segundo momento estadístico y cuando yo hago eso, lo que hago es tensorizar el problema. ¿Qué significa tensorizar? Es que tengo 3 dimensiones, ahora voy a tensorizar a 6 dimensiones. Puede tener un X y un Y, que depender. Eso me, me simplifica la vida porque por una parte ya no tengo que hacer simulación de Monte Carlo, porque ahora el problema es 100% determinista, pero conservación de la miseria, no free lunch, caigo en otro problema que es el aumento de la dimensionalidad del problema. O sea, si el problema de Maxwell era difícil en 3D, ahora lo estoy poniendo 6D, pero claro, estoy feliz porque ahorré la parte estocástica, pero por otro lado, aumenté la dimensionalidad de esto, ¿cómo lo voy a resolver? Eh, y esto tiene varias consecuencias. Uno, que básicamente mi eficiencia computacional no va a mejorar mucho, de hecho se va a empeorar. Voy a gastar más energía para poder obtener una solución con la misma calidad. El condicionamiento de las matrices va creciendo exponencialmente, entonces tengo que hacer dos cosas. Precondicionar y por otro lado voy a hacer una aproximación multinivel muy parecida a la que les contaba respecto a Monte Carlo. Entonces vamos a hacer una aproximación tensorial rala. ¿Qué significa eso? Que voy a elegir niveles de discretización distintos y los voy a tensorizar y voy a ir sumando de manera costo eficiente que me vaya reduciendo el cálculo total de todo esto. Ustedes me dicen cómo estoy de tiempo. 10 minutos, perfecto. Ya, entonces, ya el resto son más figuritas, así que no se preocupen. Bueno, por suerte, un señor podcast del año 96 encontró cuál era la fórmula para la derivada de forma del campo, no del campo electromagnético, sino de la solución a través de la IFI del problema de un conductor perfecto. O sea, tengo un material que conduce perfectamente, es básicamente el caso Dirichlet para quienes están más familiarizados con esto, eh, y encontró la fórmula para el lado derecho. Entonces, básicamente yo lo que tengo es que insertar el lado derecho, tomar sus momentos estadísticos y construir el modelo tensorizado de esto. Recién en el 2012 apareció
la derivada de forma de manera explícita para el caso del dieléctrico, del problema dieléctrico, o sea, el problema de transmisión, donde ahora ya no es que la onda rebota solamente, sino que la onda además penetra dentro del objeto. Eh, y recién en el 2019 se hizo una implementación en un código que se llama BEMPP de esa derivada de forma para poder calcular de manera relativamente eficiente. We were lucky. Ese trabajo nos lo tuvimos que saltar y de hecho nos ahorró varios, no voy a decir años, pero sí por lo menos un año de trabajo para poder hacer eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer luego? Entonces, tenemos las derivadas de forma, ya sabemos cómo calcularlas y las tenemos en un código. Pero también vimos que hay un problema de precondicionamiento. Si yo esto no lo voy a poder resolver con un solver directo, tengo que usar un solver iterativo para resolver el sistema lineal que resulta de esto. Y el dolor de cabeza es que al tensorizar se me echa a perder muchísimo el condicionamiento de la matriz y eso hace que la convergencia sea cada vez peor. Estos son los objetos extraños que tengo que obtener. Eh, si se fijan, hay un montón de interacciones cruzadas. Esta es la versión tensorizada. Esto no es muy linda, así que esto es solo para impresionarlos. Pero está todo muy bien descrito en el paper que ya fue publicado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podríamos hacer precondicionamiento de Calderón, que es una forma de precondicionar utilizando ciertas identidades de ecuaciones integrales, o puedo utilizar un precondicionamiento más local, que es el OSRC, On-Surface Radiation Condition Precondition. Son métodos de precondicionamiento sobre los cuales que no son 100% algebraicos, sino que son más bien de la familia de precondicionadores operacionales. O sea, desde el punto de vista de los operadores mismos, yo tengo matemáticamente propiedades sobre las cuales puedo apalancarme para poder mejorar todo esto. ¿Y cómo reduzco los grados de libertad? Utilizando lo que se llama el combination technique, que es básicamente voy eligiendo, no resuelvo para un mismo nivel de resolución el problema para todo, sino porque me crea el problema justamente de la dimensionalidad, sino que lo que puedo hacer es elegir combinaciones con niveles groseros de discretización o menos, de menor resolución con niveles de mayor resolución, ir combinándolos y resolviendo sistemas lineales mucho más chicos que además puedo paralelizar. Es un trabajo que realizó Paul. Y el código está disponible por lo demás, así que pueden hacerlo, eso ya hace un tiempo. Y lo bueno de eso es que nos ahorra, en vez de tener la cantidad de grados maximales al cuadrado para poder resolver el sistema, lo que necesito es el grado maximal veces el logaritmo de eso. Y los logaritmos nos gustan, porque el logaritmo de 100 es 2. Y no es 100 al cuadrado, sino 20. Base natural, base 10, por supuesto, si no funciona. Bueno, después usamos ciertas simetrías de la matriz y luego en este código ustedes pueden encontrar, hicimos varios ejemplos. Vemos que efectivamente para el caso de una esfera, nuestro problema usando una solución analítica versus la solución obtenida por BEM, las soluciones calzan, que todo converge como uno quisiera respecto al orden 2. Pero lo interesante es ver, por ejemplo, cómo yo voy reduciendo el trabajo computacional por nivel y cómo voy obteniendo convergencias que van bajando en trabajo y en cantidad de grados de libertad en un orden 1 o 2. Y puedo ver perturbaciones de esta forma, donde, por ejemplo, parto en la izquierda con una perturbación de 0,01 de un objeto que parece como un poroto o un kite, un volantín aporotado, y lo voy perturbando y la perturbación ahí ya es mucho más grande. Lo que vemos también es que la aproximación es de bajo orden, o sea, significa que cuando llego a t igual 1, esta linearización no va a funcionar. Y lo interesante es que yo puedo obtener en este caso lo que se llama la sección de radar cruzada, que es como una forma que es lo que observa, por ejemplo, si estoy mandando una señal a un radar y obtengo la imagen de vuelta, ahí tengo unas bandas en rojo que me dan las incertidumbres. ¿Se acuerdan del 50% de la probabilidad de que llueva? Bueno, un poco esto lo que está tratando de decir es cómo se va a desempeñar. Ya con esto termino, y este es el último slide. Contarles, bueno,
Hay mucho trabajo, esto ha tomado, son casi 10 años de investigación para llegar a este estado de conocimiento de qué cosas podemos hacer en el electromagnetismo computacional desde la perspectiva de variaciones de parámetros o variaciones de forma, donde nos paseamos por distintas técnicas computacionales, elementos finitos, elementos de frontera, métodos espectrales. Hay resultados fundamentales que permiten, sobre los que se apalancan mucho de estos desarrollos, como esto del holomorfismo de forma, y hay muchas astucias de combinar distintas técnicas con distintos grados de resolución para reducir lo más posible la cantidad de trabajo. Hay múltiples aplicaciones para esto, desde nanofotónica hasta temas por ejemplo, de calcular parámetros para la radiación en modelos de cambio climático. Eh, y entre medio hay todo un espectro de otras cosas que van a hacer. No hablé acá porque eso todavía está en la cocina, de cómo utilizar redes neuronales para acelerar todo esto en muchas de estas etapas. Y bueno, hay preguntas como cómo puedo evitar el remeshing o el remallado de esto. Así que con eso me quedo abierto a preguntas. Muchas gracias. Bueno, que han hecho como último paréntesis ahí, cómo se conecta esto con la IA y en el contexto este que he pensado tanto sobre cómo la IA puede acelerar otras ciencias, perdón, ahora sí, ¿no? Cómo la IA puede acelerar otras ciencias y cómo, digamos, esto que se está cocinando entra perfectamente justo en la línea que tenemos en el plan educacional. Entonces, en ese contexto quería primero abrir preguntas. Matías. Hola, muchas gracias por la presentación, estuvo muy buena. Eh, yo me quedé un poco pegado al comienzo, en la parte de los problemas, como que mencionaste, en particular sobre el tema del signo indefinido de los operadores. Quería preguntarte si es que eso tiene alguna relación con los kernels definidos positivos o tiene otros tipos de definiciones, como si tiene definido positivo en este contexto, y qué problemas genera como que no se pueda definir ese signo de los operadores. Ya, a ver, voy a decir algunas respuestas, ojalá algunos se sientan más cómodos, otros no sé si está así. Desde el punto de vista, por ejemplo, em, cuando uno hace el típico análisis de elementos finitos, uno generalmente dice, em, yo estaría muy feliz si es que, del punto de vista variacional, el, el, em, el producto dualidad, eso o lo voy a decir de otra forma, la energía del sistema me permitiera definir una norma. Entonces, lo que me gusta o nos gusta mucho cuando hacemos análisis de estos operadores y lo tratamos de trasladar a un contexto de aplicaciones eh, computacionales, que tratamos de decir la energía del sistema con el operador, o sea, el operador mismo, eh, lo puedo trasladar a decir que es equivalente a hablar de una energía sobre las soluciones del problema. Y esa equivalencia energía norma, cuando yo no tengo un operador positivo, eh, no la puedo garantizar. Entonces caigo en un problema donde tengo que, no es que sea imposible, pero tengo que sortearlo, por ejemplo, complicando un poco más el tipo de consideración respecto a cuándo la energía del sistema realmente se va a, em, o me va a dar una señal de cuán bien se está comportando la solución. Entonces, eso es una primera intuición. En el caso de propagación de ondas es más gráfico, porque cuando yo hago, aquí bueno, si hago un análisis espectral, saco el espectro de la transformada de Fourier, por ejemplo, del problema, y digo, este problema tiene esta excitación a esta longitud de onda. Y yo hago la descomposición de la solución en el espacio de Fourier, yo lo que puedo decir es que entre cero y la excitación misma, el problema, por ejemplo, está bien definido, o a lo mejor el signo está dado.
pero basta que pase a las componentes de mayor frecuencia y ya me va a cambiar el signo del operador. Y al hacer eso pierdo esa tranquilidad de poder decir, la energía me está dando, básicamente, o sea, las normas me están controlando la energía. Em, Del punto de vista del kernel, aparece, pero aparece de una forma un poquito más compleja y yo creo que te la puedo explicar mejor en papel y lápiz, quizá. Pero sí, sí, sí es parte de. De hecho, em, el kernel, o sea, en la integral, cuando yo reemplazo la solución de Green, así, la solución fundamental del problema de onda, cuando yo lo paso a esta solución fundamental con la que voy a hacer todas estas integrales, es oscilatoria porque transmite el comportamiento oscilatorio del problema. Pero en el caso elíptico, que es el caso, por ejemplo, de definido positivo, lo que es un exponencialmente, un exponencial que decae. O 1 sobre R, que es el caso del laplaciano, pero eso son detalles quizás. Súper, Perdón. muchas gracias. Sí. Una pregunta en sí, pero si nos puedes comentar un poco en esta línea, claro, de los, de los surrogates de neural networks, ¿cierto? ¿Hay alguna idea que crees tú que es como la más interesante? O... Hay un yo creo que hay un espacio gigantesco, o sea, incluso antes de los surrogates, el solo poder incluir datos experimentales con los modelos mismos para este tipo de problemas, ya eso no es tan trivial. O sea, como yo tomo ciertas mediciones, generalmente son costosas en el contexto de ondas electromagnéticas, hay que tener, por ejemplo, cuando yo estoy diseñando una antena o un dispositivo, necesito una cámara anecoica, donde yo voy a enviar ciertas señales, voy a tratar de obtener la respuesta de este objeto. Eso, poder incluirlo en un modelo donde agarro esa data y mejoro básicamente la solución, sea porque estoy tratando de identificar el objeto o al revés, ya eso es mucho trabajo y necesita, de alguna manera, iterativamente, poder resolver el problema muchas veces. Que es el mismo problema que tengo aquí. Yo tengo que resolver este mismo problema para un montón de realizaciones o de sampleos que voy a realizar sobre el espacio de probabilidad. Entonces, em, y hay distintas técnicas. Yo puedo, por ejemplo, hacer una red sobre la cantidad de interés. Puedo hacer la red sobre la, sobre el solver de ecuaciones diferenciales parciales, en este caso de Maxwell. Lo puedo hacer sobre cómo los inputs, por ejemplo, en el mundo ideal, y esto no es tan obvio, pero se puede hacer, digo obvio desde el punto de vista computacional, no es para nada obvio, pero matemáticamente uno puede eventualmente decir, yo voy a hacer una red, un mapeo que me va a agarrar los inputs de las formas, de los parámetros, y me da la solución sin que yo vea nada adentro. El gran riesgo de eso es cómo yo aseguro que la solución que se está entregando es físicamente razonable. Y ahí es donde eh, entrar a entender cómo configurar la red para mantener la estructura de Maxwell, el caso este, el complejo de RAM, o mantener eh, cier- ciertas nociones físicas de que estas no pueden ser soluciones, por más que porque uno podría agarrar una red neuronal plain vanilla y entrenar con un montón de simulaciones y decir, bueno, esto es lo que debería darme. El riesgo de eso y el gran temor, y por eso la introducción de pins y este tipo de métodos sigue siendo recibida con cierto escepticismo en muchas comunidades, es porque no me garantiza que lo que me está dando es físicamente razonable. Entonces, ¿cómo yo diseño la red para que preserve las propiedades físicas, al mismo tiempo que, por supuesto, haga sentido desde el punto de vista computacional?
porque tampoco hablamos mucho del entrenamiento de estas cosas, pero efectivamente eso es un tema. Y ahí hay un montón de sabores, hay muchos equipos que están trabajando en esto. Hace poco hubo una edición de la IEEE, que es básicamente la Asociación de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, hablando justamente cómo IA está penetrando el mundo de la simulación de este tipo de problemas o de modelación de este tipo de problemas, pero también todos los riesgos y todos los temores que pueden existir alrededor de eso. Así que yo creo que hay mucho espacio para ver esto y para complementarlo y conectarlo con otros problemas igualmente complejos. O sea, aquí estoy hablando de Maxwell solito. Un problema de cambio climático, un problema donde es multifísica, un problema de... todavía hace más sentido. Entonces, yo creo que trabajo sobra. Yo creo que, yo creo que es interesante porque al final eh, pues, no tengo una cosa que no sea una intuición. Al final, en los dos dominios empiezan a compartir los mismos tipos de problemas. Como por ejemplo, al inicio estabas hablando de los problemas de las muy bajas frecuencias, los problemas de muy altas frecuencias, porque las PIN y bueno, las redes neuronales en general despiertan, pues sufren de los mismos problemas. Entonces hay veces, estábamos hablando antes, como que en realidad todo el mundo piensa en hibridar estos dos dominios en un sentido y probablemente sea mucho más interesante hibridarlo en el sentido contrario, ¿no? Revisitar cómo es el entrenamiento de una red neuronal o las características usando este conocimiento, ¿no? Porque sufren de estos mismos problemas, de, problemas de eso, digamos, de las bajas frecuencias y las altas frecuencias, ¿no? A lo mejor los términos son diferentes, pero son los mismos, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, más preguntas. ¿No? Bueno, agradecerte nuevamente. Agradecerle agradecerte, Carlos, nuevamente por la charla, agradecerles a todos, agradecerle a la audiencia también que está conectada, que se han conectado interesados también en escucharlos, que han estado tímidos y no han hecho preguntas, pero por ahí están. Así que agradecerte y nada, y hay un espacio, yo creo que muy grande, infinito, que vamos a intentar explotar en ese contexto. Así que muy bien haber sentado las bases y ahora haber dejado el apetito, yo creo, para avanzar entonces en todas las cosas. Un aplauso a Carlos. Muchas gracias.